En el corazón de una ciudad industrial en decadencia, donde las chimeneas aún expulsaban columnas negras hacia el cielo asfixiante, se alzaba una reliquia ahuecada del juicio divino. Orfanato de Santa Aurelia, ahora abandonado hace mucho tiempo, pronto será demolido. Pero antes de la demolición final, Padre Elías Monroe, un hombre que una vez estuvo revestido de fe y ahora podrido por sus fracasos, entró solo al santuario en ruinas. La capilla estaba sepultada en el polvo. El crucifijo sobre el altar estaba boca abajo, con la figura de Cristo ennegrecida por las llamas y el humo. Sin embargo, bajo el altar, sellado dentro del hueco de la vieja piedra, Elías los encontró. 6 cintas de confesión sin marcar, pero numerado. Colocó el primero en una grabadora vieja, y al disiparse la estática, una voz irrumpió, áspera, angustiada, apenas humana. La dejé en el fuego. Ucas Granger había sido un héroe, bombero con un historial impecable. Fue celebrado por rescatar a 5 personas de un incendio en una casa que debería haber matado a todos. Medallas, entrevistas, toda la ciudad lo adoraba. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su equipo, era que había una 6ª persona en la casa, una niñita. No figuraba en los planos, ni en los registros de llamadas, pero ella había estado allí, aferrada a la puerta de un armario en el rincón más alejado del 2º piso. Él la vio y se dio la vuelta. La casa se derrumbaba, el techo crujía. El tiempo era una cuerda alrededor de su cuello. Tomó la decisión en 2 segundos y en la conferencia de prensa mintió por el resto de su vida. Pero el fuego no olvida. Las pesadillas comenzaron lentamente, inofensivas al principio. Humo bajo su puerta, hollín en su almohada, un osito de peluche chamuscado en su buzón. Lucas se rió y se dijo a sí mismo que era un trauma. Eso fue lo que dijo el psiquiatra del departamento. Es culpa del superviviente. Ya pasará. Pero no, lo hizo. Una noche, después de un turno, Lucas entró en la ducha y giró la perilla y ceniza vertida del grifo, espesa, negra, asfixiante. Se tambaleó hacia atrás, tosiendo, mientras el agua se tornaba roja, luego oscura, y finalmente se detuvo por completo. Cuando limpió el espejo, él la vio. Una niña pequeña y quemada permanecía de pie detrás de él, en silencio, con el pelo apelmazado en mechones carbonizados y el vestido chamuscado. Su piel se desprendía como papel tapiz mojado. Sus ojos, blancos como la nieve, él se giró. No hay nadie allí. Pero el olor permaneció. A partir de entonces, el mundo se convirtió en fuego. Las ventanas se empañaron con humo desde dentro. Las alarmas sonaban sin motivo. Las sábanas olían a plástico derretido. Le picaba la piel como si se hubiera quemado con el sol, incluso de noche. Dejó de ir a trabajar. Se encerró. Pero eso solo empeoró las cosas. Cada noche, el sueño llegaba. Se despertaba en la casa original, completamente intacto pero equivocado. Las paredes latían como pulmones y del techo goteaba sangre color savia. Oía su voz susurrando: «Me dejaste, señor Granger». Había corrido por pasillos interminables, pero cada puerta conducía de regreso a esa habitación en llamas, donde ella esperaba con los brazos extendidos y los dedos ampollados. Él nunca la alcanzó, y cada vez se despertaba gritando, con el olor a humo en sus pulmones. Una noche, Lucas recibió una llamada, el número mostrado, desconocido, pero él respondió de todos modos. «Me olvidaste», dijo la voz, suave, aguda, como una voz áspera infantil, con un toque de fuego crepitante. Luego, estática, estrelló el teléfono contra la pared. Esa noche, los sueños cesaron, pero el fuego no lo hizo. Cuando los vecinos vieron humo negro saliendo de sus ventanas, llamaron a los servicios de emergencia. Cuando derribaron la puerta, lo encontraron acurrucado en la bañera, con el agua convertida en vapor y la piel ampollada como si hubiera estado hirviendo durante horas. Pero no hubo incendio.
Las únicas marcas de quemaduras en el apartamento tenían forma de las pequeñas huellas de un niño que conduce desde la cocina hasta la bañera. De vuelta al presente, el padre Elías detuvo la cinta. Le temblaban ligeramente las manos. Afuera rugía un trueno aunque el cielo estaba despejado. Un leve olor, como tela quemada, flotaba en el aire de la capilla. Se giró lentamente. En los bancos del fondo, donde momentos antes no había habido nadie, una mancha oscura ahora teñía la madera con forma de dos pequeñas huellas de manos, quemado. En el grano, la cinta seguía sonando. La voz susurraba ya no desde la grabadora, sino detrás de él. Éramos 6. El padre Elias Monroe estaba sentado solo en la capilla en ruinas de Santa Aurelia. La oscuridad se hacía más densa. Los bancos crujían, aunque no soplaba el viento. El aire se había vuelto denso, húmedo, como si hubiera retenido la respiración demasiado tiempo. Insertó la segunda cinta, otra confesión, otra alma condenada mucho antes de arrodillarse. La voz en la cinta era de mujer, elegante, fría, precisa, como esculpida, no nacida. Me llamo Miranda Voss y hago muñecas durante la mayor parte de su vida. Miranda había vivido dentro de la casa en la que murieron sus padres. No le habían dejado nada más que la hipoteca, su taller lleno de moldes de muñecas y la puerta cerrada del dormitorio de su hermana pequeña que nunca volvió a abrir. Una calle tranquila, un sótano lleno de porcelana y secretos que se negaban a morir. Miranda hacía muñecas, no juguetes ni baratijas, réplicas obras encargadas a coleccionistas que buscaban versiones eternas de sus seres queridos. Capturó cada peca, cada arruga, cada cicatriz. Pero un día, una nueva muñeca llegó a su vida, una que ella no había hecho. La estaba esperando en el banco de trabajo cuando bajó las escaleras. No reconoció el rostro de porcelana. El cabello estaba enredado, el vestido deshilachado y descolorido. Sin embargo, los ojos de la muñeca eran de un azul vidrioso perfecto, al igual que de su hermana, y cosidas en la parte inferior de la falda de la muñeca, con hilo descolorido, estaban dos iniciales L.V. Lillian Voss. Ella se quedó mirando, durante mucho tiempo, y cuando finalmente parpadeó, la cabeza se había inclinado. Esa noche, Miranda encerró la muñeca en una vitrina y la guardó en el ático. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el banco, cubierto de polvo, pero todavía cálido. La casa empezó a tambalearse, pequeños crujidos en las paredes, el suave ruido de pies que no le pertenecían. Una caja de música empezó a sonar, a las 3:13 a.m. todas las mañanas, aunque no tenía nada parecido. Oyó sollozos, detrás de las paredes, bajo el suelo, desde el interior de la muñeca. Con el paso de los días, los últimos encargos de Miranda se volvieron defectuosos. Los labios de una muñeca se agrietaron, revelando dientes reales. Otra lloró un líquido rojo que no pudo identificar. Sus clientes dejaron de responder. Los espejos de su casa se volvieron difuso, como si estuviera empañado por dentro. Finalmente perdió el control cuando las herramientas de su banco de trabajo comenzaron a reorganizarse para formar esquema de un niño. Y entonces comenzaron los sueños. Soñó con la puerta del sótano que no había abierto en 15 años, con los pequeños pasos subiendo esas escaleras, con una niña que susurraba, ¿por qué me encerraste? Miranda ya no podía negarlo. De niñas, durante una tormenta, su hermana Lillian se había metido en el sótano, y Miranda, por celos, por crueldad, cerró la puerta. Nunca se lo confesó a sus padres. Creían que Lillian se había escapado, pero Miranda lo sabía. La oyó golpear durante horas, luego susurrar, luego nada, y ahora el pasado quería jugar. Una noche, Miranda se despertó en la cama y encontró su habitación llena de muñecas, pero no las suyas. Eran pesadillas cosidas a mano, desplomadas contra las paredes, apoyadas en estantes, todas mirándola con ojos muertos.
y entre ellos estaba la muñeca Lillian. Ya no es porcelana, es carne y hueso y odio. Miranda corrió, pero las muñecas ya se movían. Pequeñas manos agarrando agujas de coser aferradas entre dedos frágiles. La arrastraron por las escaleras, riendo con voces forzadas. Sus gritos fueron amortiguados por el relleno. Cuando la policía finalmente investigó la casa, después de meses de facturas impagas, no encontraron ningún cuerpo, pero encontraron el banco de trabajo. En él se sentaba una muñeca nueva, perfecta, rubia, pálida. Llevaba un vestido rojo que me resultaba familiar. Sus párpados parpadearon una vez. De vuelta en Santa Aurelia, el padre Elías retiró la segunda cinta. Su respiración se había vuelto superficial. Algo andaba mal con las tablas del suelo. Él podía oír los crujidos en patrones, como pasos, pequeños, docenas. Y en el rincón de la capilla, donde no llegaba la luz de la luna, algo balanceándose hacia adelante y hacia atrás, suavemente. Un débil sonido llegó a sus oídos, una canción. De cuna, una caja de música, tocando desde detrás del altar, y debajo de su silla, una aguja salió de las sombras. El aire dentro de Santa Aurelia se había espesado hasta convertirse en una niebla espesa y sin aliento. El padre Elias Monroe estaba sentado rígidamente en el primer banco, con la columna vertebral como un bastón de hielo. La aguja de la última cinta seguía a sus pies, inmóvil, brillando a la luz de la vela que había empezado a parpadear, aunque no había brisa. Insertó la tercera cinta. La voz de un hombre resonó, áspera y cruda, cada sílaba sepultada bajo capas de tensión. El tipo de voz que solo pertenece a quien ha visto la guerra y nunca se le ha permitido dejarla atrás. Colton Reeves, sargento, retirado. Vi algo en la arena que no debía. Lo maté de todos modos, pero regresó. Colton vivía solo, como lo hacen la mayoría de los hombres destrozados. Un apartamento de una habitación a las afueras, paredes desnudas, sin fotos, ninguna ventana abierta. Alguna vez había sobrevivido a 2 misiones, pero en la tercera, en los páramos calurosos de un lugar clasificado que ningún soldado quiso revelar, su equipo cometió un error. Se toparon con una cueva. No estaba marcada en los mapas. No era natural. Dentro encontraron huesos, no humanos, largos, retorcidos, grabados con símbolos. Una sola figura estaba en el centro, encapuchado, inmóvil, sin hablar ningún idioma que ninguno de ellos reconociera. La orden fue sencilla, eliminar todas las amenazas, y entonces Colton apretó el gatillo primero. La criatura no gritó, simplemente cayó, y cuando su sangre tocó la arena, el suelo tembló. Esa fue la última noche que sus hombres durmieron profundamente. El primero se suicidó en una letrina. El segundo se adentró desnudo en territorio enemigo. Colton logró regresar a casa, físicamente. Pero él trajo algo con él. Al principio, llegó a través de sueños. Sueños con forma de búnker, tallados en piedra y humo. Un goteo siempre lo seguía. No era agua. Algo más grueso se despertaba empapado en sudor, oyendo el eco de su propia respiración. Luego vino el golpeteo. Un toque. 2, 4, 8, siempre aumentando. En las paredes, en las puertas, a veces desde dentro del televisor cuando estaba apagado. Luego la sangre se filtraba por los desagües. Cubría los azulejos de la ducha, se acumulaba en la base de su cama. Lo comprobó, era real. Pero solo él pudo verlo. Intentó contactar al ejército. Lo despidieron. Alucinaciones por TEPT, dijeron. Pero las alucinaciones no seguir coordenadas, porque todas las noches Colton garabateaba los mismos números en sus paredes, posiciones lat long de esa cueva. Su mano se movía sola. A veces se despertaba y todo el techo estaba cubierto. Cuando finalmente tomó una linterna y regresó a las coordenadas, encontró nada. El desierto se había tragado la cueva entera, pero alguien había estado esperando.
De regreso a casa, empezó a escuchar de marcha dentro de su apartamento. El ruido de las botas, el traqueteo de los rifles, el chapoteo del barro, sonidos de trinchera en una habitación alfombrada. Empezó a ver cómo su apartamento se transformaba por la noche. Las paredes se desprendían hasta convertirse en sacos de arena. Las lámparas se convertían en luces de aceite parpadeantes. Las ratas salían de detrás del refrigerador y comenzaban a morder. Información. Y luego vinieron las caras, no de su escuadrón muerto, sino de los civiles que estaban cerca cuando disparó contra la figura encapuchada. Un niño con media cara, una mujer agarrando a un feto. No abrieron la boca, pero Colton los oyó de todos modos. Disparaste primero, susurraron. Lo trajiste aquí. Colton intentó suicidarse, pero el arma falló. 2 veces. En el tercer intento, el cañón se giró hacia su oreja por sí solo y susurró. No, todavía no. Arrancó las tablas del suelo. Debajo encontró arena. Debajo de su cama, una huella de botaqueno era suyo. El espejo del baño se quebró justo por la mitad y detrás de la rotura no vio su reflejo, pero una trinchera y alguien dentro, mirando, boca cosida y cerrada. Agotador su etiqueta con su nombre. La última entrada de su diario, recuperada por los vecinos después de informes de gritos y disparos, decía: «Ya no sé dónde estoy». Entro en la cocina y encuentro alambre de púas. Abro el refrigerador y oigo un silbato. Mi guerra está dentro ahora. La cueva me siguió a casa. Nunca fueron civiles. Eran advertencias. De regreso en Santa Aurelia, el padre Elías dejó que la cinta silbara hasta su fin. Había empezado a caer polvo de las vigas, aunque el edificio permanecía en silencio. Un leve silbido hendió el aire, agudo y resonante, como algo que se tocaba antes de una carga. Cuando se volvió hacia la parte trasera de la capilla, las vidrieras estaban empañadas desde el interior y detrás de ellos sombras vagas marcharon. Grifo, grifo, grifo. Las tablas del suelo a su derecha resonaron y algo pequeño, algo redondo, rodó por el pasillo y se detuvo a sus pies. A casquillo de bala gastado, todavía estaba cálido. La capilla gimió. Sus vigas, antes santificadas y rectas, ahora se arqueaban sobre sus cabezas como una caja torácica. El padre Elias Monroe estaba encorvado debajo, como si el edificio mismo hubiera empezado a respirar. El aire era más frío ahora, no frío natural, una especie de escalofrío profundo, como si algo fuera reescribiendo la memoria con cada respiración que tomaba. Se deslizó en la cuarta cinta, hizo clic y una voz, joven, temblorosa y, sin embargo, tranquila, se derramó en el silencio. Alina Prescott, 16, psíquica. Pero ese no es el problema. Ella hizo una pausa. El problema es, ya no creo ser yo el que está dentro. Alina siempre había sido diferente. Ella no oía pensamientos ni veía fantasmas. Reflejado la gente, sus miedos, su dolor, sus secretos. Si alguien cercano a ella sufría un trauma, se le impregnaba en la piel como aceite. Los consejeros escolares lo llamaban hiperempatía. Pero ella sabía que no era así. Ella era un espejo que sangraba. Al principio, apenas lo controlaba. Pero todo cambió la noche en que su padrastro la acorraló al pie de las escaleras. No gritó, no luchó. Ella simplemente lo miró a los ojos y susurró: «Nunca volverás a moverte». Se desplomó antes de que su mano la tocara. Quedó paralizado. Los médicos no encontraron explicación. Pero Alina lo sabía. Ella lo había hecho. Y algo en ella había sonrió. Después de eso, su espejo comenzó a contraatacar. Al principio fue sutil. Su reflejo parpadeaba de forma desincronizada. Sonreía cuando ella fruncía el ceño. Inclinaba la cabeza cuando se quedaba quieta. Dejó de mirarse en los espejos, pero no se detuvo mirándola. Cubrió todas las superficies reflectantes de su casa. Incluso dejó de usar la cámara de su teléfono, pero entonces
Empezaron a aparecer espejos donde no debían, en la bañera, en el microondas, en su vaso de agua. Y el reflejo empezó a hablar, sin mover la boca. La llamaban la prestada. Se lo dijo a Lina, nunca salió de esa noche, en las escaleras, que su poder había dejado una puerta abierta, y algo había intervenido. Una noche, su madre la sorprendió mirándose al espejo del pasillo, durante horas, sonriendo. Pero Alina estaba durmiendo en su habitación o creía que lo había hecho. A la mañana siguiente, su madre no lo recordaba. Sus recuerdos estaban borrosos, en bucle. Su habla se retrasó. Alina se dio cuenta de que, su madre, la mente estaba siendo jalada desde el interior del vaso. El espejo tenía dientes ahora. Era alimentación. Desesperada, Alina regresó al lugar que más temía, el ático. Entre los diarios ocultistas de su abuela muerta, encontró un boceto, un niño parado frente a un espejo roto, con palabras garabateadas debajo en latín. Lo que se ve en el espejo, eso reclama el alma. Lo que el espejo ve, reclama el alma. Y con lápiz rojo, su abuela había garabateado. No todos los reflejos son tuyos. Algunos son observadores. A partir de ese momento, el tiempo se dobló. Alina perdía horas, despertaba afuera, o dentro de los armarios. Su reflexión comenzó envejeciendo, aunque no lo hizo. Su sombra en las fotografías sería mira hacia el otro lado. Al final, dejó de ver su propio rostro, solo su gemela, sonriendo, saludando, pronunciando cosas que no podía oír, hasta que pudo hacerlo. Déjame entrar, déjame quedarme. Nunca fuiste lo suficientemente fuerte. El clímax llegó cuando su madre intentó organizar una intervención. Alina rompió todos los espejos de la casa. Gritó que tenían que correr. Pero cuando su madre la miró, ella se estremeció y susurró: «No eres mi hija». El último acto de Alina fue captado por una cámara de seguridad rota en la biblioteca local. Ella entró en el Salón de los Espejos Exposición, una instalación de arte que nadie recordaba haber reservado. Entró, su reflejo salió a la luz y Alina desapareció. Lo único que se encontró dentro fue su collar, su diario y un solo espejo, con huellas de manos empañadas presionadas en el interior del cristal. De vuelta en la capilla, el padre Elías dejó que la cinta siguiera sonando hasta el final. Pero no se detuvo. El reproductor seguía girando. La voz, ahora distorsionada, volvió a hablar. Pero no era Alina. No eres Elías Monroe. Eres solo el que tomó prestado su nombre. Ahora es el momento de devolverlo. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en la ventana rota a su derecha, su reflejo permaneció allí, todavía sentado, todavía mirando, pero sonriendo ampliamente. Santa Aurelia se había quedado en silencio. No el tipo de silencio que da la sensación de vacío, sino uno que da la sensación de demasiado lleno, como una sala llena de gente que se niega a respirar. El padre Elias Monroe permaneció inmóvil en el banco, con los nudillos blancos en los bordes de la quinta cinta. El espejo al otro lado de la capilla no mostraba ningún reflejo. Aunque la luz de la luna lo golpeó directamente, él no estaba. Allí, con esfuerzo, presionó play. La voz en esta cinta era tranquila, demasiado tranquila, presumida, casi sensual. La voz de un hombre que confundió su pecado con su arte. Damien Sorrell, fotógrafo. Solían decir que podía capturar un alma a través de una lente. Tenían razón. Damien no era famoso, pero en ciertos círculos clandestinos era conocido. Estimado, conocido por sus retratos que daban la sensación de estar mirando al sujeto, último momento antes de la muerte, incluso cuando estaban sonriendo. No usó filtros, no preparó las tomas, él solo esperó. Esperó hasta que la persona olvidó estaban siendo vistos, porque entonces el alma estaba desnuda, porque ahí es cuando pertenecía a él. Todo empezó con modelos. Tomaba cientos de fotografías, pero solo conservaba una, siempre el mismo,
aquel en el que algo estaba apagado, una ligera sombra tras la pupila, una sonrisa burlona que no estaba en su rostro, un tic en el labio, capturado a mitad de segundo. Cosas que nadie más notó, pero él las vio. Y cuanto más los capturaba, más sentía que lo seguían. Tenía reglas. Nunca tomar fotos de noche, nunca tomar fotos en espejos, nunca fotografiarse a sí mismo. Pero una noche, después de una sesión fotográfica en un invernadero abandonado, revisó su tarjeta digital y vio una foto que no había tomado. Una mujer, desnuda, ojos cosidos, labios entreabiertos. Su cuello se inclinó en un ángulo imposible. Detrás de ella, su propia sombra. Él lo borró, pero volvió a la mañana siguiente, impreso, enmarcado, en su pared. A partir de ese momento, su cámara dejó de obedecerle. Presionaba el obturador en habitaciones vacías, solo para ver gente dentro del marco, gente que no recordaba haber conocido, gente mirándolo fijamente, sonriendo, sangrando, riendo. Una foto mostraba el espejo de su baño, pero no hay ninguna cámara a la vista, solo Damien, desnudo, llorando, las manos de alguien más sobre sus hombros. Su obsesión creció. Empezó a fotografiar edificios, ventanas, callejones al azar, todo lo que encontraba. Pero sin importar el tema, aparecieron las mismas cifras. Algunos llevaban ropa de otros siglos. Algunos no tenían boca. Algunos eran solo siluetas con docenas de ojos. Se estaban acercando. Una foto mostraba su propia cama. Y alguien estaba debajo de la manta. Lo peor llegó cuando colocó el trípode delante de él. Se sentó, sin emociones, y hizo clic en el temporizador 10 segundos. Haga clic. Revisar, él no estaba en la foto. En cambio, un muro de carne, un pasillo de labios susurrando. 1000 cámaras, todas apuntando hacia él. Una figura dio un paso adelante. Una mujer con lentes de cámara en lugar de ojos. Ella dijo: «Ya has capturado suficiente. Ahora te capturaremos». Intentó romper la cámara, pero cada fragmento roto congeló. Una imagen adentro, y cada fragmento comenzó a susurrar la misma frase: «Sonríe, sonríe, 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 sonríe». Cerró la habitación, dejó de comer. Intentó vivir en la oscuridad, pero luego las fotos comenzaron a aparecer en el interior de sus párpados. Cada parpadeo. Una nueva imagen quedó grabada en su mente, hasta que un día la cámara tomó una fotografía por sí sola, y esa foto era de él sonriendo. A Damien nunca lo volvieron a ver, pero su última exposición en una galería se inauguró meses después, enviada desde una dirección desconocida. La exposición. Los ojos que miran cuando los tuyos están cerrados. Nadie recordó haber comprado un billete. De regreso a la capilla, el padre Elías ya no podía confiar en sus ojos. Los muros de piedra ahora tarareó, como rollos de película girando. Las velas parpadeaban en stop motion, y sobre él, tallados en las vigas del techo, antaño sagradas, había docenas de lentes de cámara. Parpadeo, mirando. Hacer clic, él miró hacia abajo. Ahora, junto a él, en el banco, había una fotografía. Impresa era de él, de espaldas, una sombra detrás de él, sonriendo. Pero Elías no había sonreído en años. El santuario de Santa Aurelia ya no era solo un lugar. Se había convertido en una herida, pulsando, respirando, susurrando. Las sombras en las paredes no coincidían con el parpadeo de las velas. El padre Elias Monroe permanecía en silencio, envuelto en el miedo, con la quinta cinta aún silbando tras él, quemada, pero no muerta del todo. Su mano se cernía sobre el último casete, el sexto, el último. Él lo insertó. La grabación hizo clic, pero al principio no se oyó ninguna voz, solo silencio. Luego, lentamente, la voz de una anciana, quebrada y baja, como algo hablado a través del suelo. Me llamo Eleanor Bishop y enterré vivo a mi esposo.
Antes del incidente, Eleanor vivía en una vieja casa situada en el acantilado, donde el mar arañaba las rocas de abajo como un animal desesperado por entrar. Había estado casada con Andrew Bishop durante 37 años. Era tranquilo, amable, un carpintero de manos suaves. Pero en los últimos años su mirada cambió. Había empezado a ver cosas, sombras que no fueron proyectadas por nada. Dijo que su casa se estaba haciendo más pequeña, que las tablas del suelo susurraban su nombre. Eleanor pensó que era demencia, hasta la noche en que ella también los vio. Eran marcas negras, deslizándose, como humo húmedo surgiendo de los rincones de la habitación. Al principio desaparecieron, cuando ella parpadeó, pero luego empezaron a subir por las piernas de Andrew por la noche, enroscándose en su columna mientras dormía. Gritaba en sueños. Hablaba en idiomas que jamás conoció. Dijo cosas como: la puerta está debajo de la cama. Los oigo tararear en las paredes. Si cierro los ojos no seré yo cuando los vuelva a abrir. Eleanor le rogó que viera un médico, pero él se negó. Entonces, una mañana, lo encontró de pie al borde del acantilado, susurrándole al viento. Le sangraba la boca, sus ojos gris. No con la edad, pero fue como si le hubieran drenado el color del alma. Él se volvió hacia ella y le dijo: «Ya no soy Andrew». Esa noche, ella lo ató a la cama. Ella oró. Gritó, no de rabia, sino de voces que no eran suyas. Masculino, femenino, antiguo, hambriento. Por la mañana ya se había ido. Todavía respirando, todavía cálido, pero vacío. El hombre que una vez le tomó la mano, le arregló los estantes y le besó los nudillos bajo el albaricoquero. Se había ido, y así Eleanor cavó un hoyo en el sótano, metió a Andrew dentro, susurró oraciones, le cubrió el rostro, le pidió disculpas. Entonces ella clavó las tablas del suelo para cerrarlas, y por un tiempo hubo paz, hasta que empezaron los golpes, suave al principio, luego rítmico, luego furioso. Por la noche, ella escuchó respirando por las rejillas de ventilación, las paredes supuraban agua salada. Sus lámparas parpadeaban incluso desenchufadas. Las puertas se cerraron. Su reflejo se desvaneció. La casa se dobló hacia adentro, como un pulmón moribundo. Y siempre, la misma voz en la oscuridad. «Me dejaste en la oscuridad, Eleanor. Ven a hacerme compañía». Una mañana, todas las fotos de Andrew reaparecieron, clavado en las paredes, ojos arrancados, bocas cosidas. Cuando intentó quemarlos, las llamas silbaron y escupieron tinta. La radio reproducía su canción de boda a las 3:33 a.m. todas las noches. Sonó el teléfono y en el otro extremo, una grabación de su propia voz, sollozando. Los vecinos finalmente llamaron a la policía cuando ella dejó de aparecer en la ciudad. Encontraron la casa fría como una cripta, sin electricidad, cada ventana pintada de negro desde adentro. En el sótano encontraron las tablas del suelo rotas, pero ningún cuerpo, solo una mecedora, todavía en movimiento. La última página de su confesión fue leída en voz alta por el detective a cargo. Decía: «Había un hombre una vez. Lo amé, lo perdí. Luego enterré lo que quedaba, pero no permaneció enterrado. La casa está llena de él ahora. Me observa en cada reflejo. No puedo irme, porque ya no estoy segura de estar viva. Creo que él me arrastró. Creo que me he convertido en su luz en la oscuridad». De regreso a la capilla, el padre Elías temblaba. No por frío, pero como las velas se habían apagado, todo ha salido. Y sin embargo, la habitación ahora estaba más brillante que nunca. La luz venía de debajo del altar, desde entre las tablas del suelo. Latía como un latido de corazón. Él caminó hacia adelante. Un paso. 2. Se arrodilló y abrió la trampilla que había debajo del altar. Adentro 6 cifras, con la boca cosida y los ojos quemados. Uno sostenía una cámara, otro acunaba una muñeca,
Uno llevaba una chaqueta de bombero. Uno tenía la boca cosida. Uno aún se mecía suavemente en una silla. Y en el centro, un séptimo espacio, vacío. Allí había una grabadora, ya jugando, y en él. La voz del padre Elías susurró: «Perdóname, padre. Creí que los estaba ayudando. Creí que si daba testimonio de sus pecados, me salvaría. Pero me equivoqué. No quieren perdón, quieren compañía». Las puertas de la capilla se cerraron de golpe. La séptima cinta silbó más fuerte. El suelo crujió. Desde cada rincón de la iglesia, 6 voces susurraron al unísono: «Ahora comenzamos de nuevo». La tormenta se extendía por el cielo como una cortina podrida que se rasgaba del cielo. El trueno no resonaba sobre la ciudad, sino desde su interior, resonando en los antiguos pasillos de piedra de la capilla de Santa Belladona, un lugar tan antiguo que había sido olvidado por los vivos y reclamado por los malditos. Y en esa fría noche, iluminada solo por velas moribundas y sombras que se movían sin viento, Cruz del Cuervo caminó hacia el altar con una túnica color sangre. Ella no temblaba. Ya había muerto una vez. La ceremonia fue vacía. Los bancos, llenos de desconocidos vestidos con túnicas que ni siquiera parpadeaban. Su novio, Dominic Bailse, quedó demasiado quieto, demasiado perfecto. Sus ojos brillaban negros, como ónix mojado. La voz del sacerdote se quebró al pronunciar palabras sagradas en una lengua que ya no se escuchaba en las iglesias. La mano de Raven estaba fría como un hueso cuando Dominic la tomó. Cuando dijo «acepto», las velas se apagaron solas. Y entonces empezaron los gritos. La sangre brotaba de los ojos del novio como lágrimas. Su sonrisa se extendía más allá de lo que cualquier músculo humano podía permitir. Su piel se agrietó, se desprendió y se abrió, revelando garras donde deberían estar las manos. Los invitados se convulsionaron en los bancos. Algunos levitaron, otros se arrancaron la cara como si algo antiguo despertó dentro de ellos. La cabeza del sacerdote giró hacia atrás y comenzó a cantar al revés. Cuervo no gritó. Metió la mano bajo su ramo y sacó una daga mojada en sal y ceniza. Ella sabía que este día llegaría. Ella simplemente no esperaba enamorarse primero. 6 años después, la ciudad de Viremont duerme intranquila bajo un cielo denso de niebla. Una serie de desapariciones inexplicables de lugares religiosos ha hecho correr rumores a través de los canales secretos del Vaticano. Las estatuas de santos han sangrado ícor negro. Los sacerdotes han comenzado a arañar las escrituras en su propia piel. Y todos los espejos del asilo de San Agustín se hicieron añicos a medianoche de ese mismo día. En el centro de todo está el regreso de un nombre que el Vaticano nunca se atrevió a pronunciar en voz alta: Malgarot, el demonio de la apostasía, una vez enterrado bajo Roma. El orden de la llama carmesí está activado. En el interior de un teatro de ópera abandonado y convertido en sala de guerra santa, una luz roja parpadea bajo una cruz quemada con marcas de garras. Padre Lucien Hale, un cansado exorcista del Vaticano que ha enterrado a más camaradas de los que puede recordar, convoca a 3 agentes. Cruz del Cuervo, ahora endurecido, solitario y marcado por el infernal alambre de fresno, un exartista drag. Quinn, convertido en experto en demoliciones espina de hiedra, un niño mudo con visiones psíquicas y ojos brillantes. Ninguno de ellos habla mientras se reproduce la cinta. Imágenes de una bóveda del Vaticano. Una mujer vestida con una túnica camina entre las llamas, intacta. Un coro canta al revés. Y un cardenal es arrastrado a una cripta por manos invisibles. Cuervo presiona pausa. Esa es la hermana Serafín, dice en voz baja. Murió durante la 300 guerra del exorcismo. Ash ríe con amargura. Supongo que no se quedó muerta. El equipo vuela en silencio a un convento profanado en el sur de Francia. Por el camino, pájaros caen muertos del cielo. Ivy los observa con la boca cerrada, pero los ojos gritando.
Sus dedos tiemblan como si dirigiera una orquesta de condenados. El convento está vacío. Las puertas se abren solas. Las Biblias sangran al tocarlas. Raven y Ash entran en la capilla, mientras Lucien revisa las habitaciones. Ivy se sienta sola en el pasillo central y empieza a tararear una canción que nunca ha aprendido. Un himno fúnebre del siglo XI. Las velas a su alrededor se encienden. El suelo debajo de ella brilla rojo con símbolos prohibidos desde hace mucho. Tiempo. En el confesionario, Raven encuentra un cadáver, todavía susurrando. Pide perdón. Luego se convulsiona y luego vomita fuego. Ash lanza un frasco. La sal y la plata se hacen añicos contra el cuerpo en llamas, pero no cae. Flota. Y habla con la voz de Dominic. ¿Creíste que había muerto Raven? Te casaste con un dios. El grito de Raven es interno. Su rostro no refleja miedo, pero por dentro, la voz desgarra sus recuerdos. Ivy empieza a convulsionar. Abre la boca y una docena de voces gritan a la vez. Niños muertos, sacerdotes de guerra, su propio yo futuro. Raven la agarra y la saca a rastras mientras Ash detona el confesionario. No quema. Esa noche, en su casa segura debajo de una antigua biblioteca, Lucien revela la verdad. El alto cardenal Balthus ha sido tomada, y la entidad que poseía el cadáver de Dominic no era un demonio de bajo nivel. Malgaroth ha regresado, dice, y Raven sangra por los ojos. Más tarde, solo, Raven sueña. Ella está de nuevo en el altar, pero esta vez es ella la que lleva los ojos negros. Domingo llora y el sacerdote se inclina ante él. Sue se despierta con tierra bajo las uñas. Ivy ya está despierta, de pie junto a la ventana. Hay algo observándonos, dice Lucien al entrar. Ash termina de cargar su último explosivo. El equipo se pone en marcha. Próxima parada. El Catacumbas de Santa Rúa, donde los muertos no descansan. Y las confesiones se graban en las paredes con uñas. Antes de irse, Ivy escribe una sola palabra en su cuaderno y se la muestra a Raven, sin sellar. Y el viento aúlla como para dar la razón. Bajo la fracturada fachada de piedra de la Catedral de Santa Rúa se esconde algo que nunca debería respirar, pero lo hace. Catacumbas de Santa Rúa se extienden kilómetros bajo la ciudad vieja. Osarios llenos de huesos que no todos son humanos. Túneles que no tienen correspondencia con ninguna geografía e inscripciones que cambian cuando no se las observa. La Orden de la Llama Carmesí desciende a esta necrópolis, sin saber que el aire que respiran ya no es oxígeno, sino memoria. Cruz. Del Cuervo lidera el camino, antorcha en mano. Su sombra se extiende de forma antinatural. Espina de Hiedra la sigue, en silencio, con los ojos parpadeando. Su nariz sangra constantemente, y la sangre forma palabras en su manga. Alambre de fresno carga. 2 bolsas de lona con explosivos y cargas sagradas. Bromea para no temblar. Padre Lucien Hale camina último, murmurando oraciones en latín en voz baja, pero sus palabras resuenan en él con una voz que no es la suya. Las paredes están talladas con confesiones, miles de ellas. Perdóname, quemé la iglesia. Recé a Malgaroth. Enterré viva a mi hija. Se vuelven más frescos cuanto más profundo profundizan. Cuervo se detiene ante una calavera encajada en la pared. Su mandíbula empieza a moverse. «¿Lo recuerdas, verdad?», susurra. Ella se da la vuelta. La calavera suspira. «Tú nunca. Recuerda las cosas importantes». Llegan a la primera cámara, una fosa común repleta de monjes con túnicas carmesí. El hedor es insoportable. Los huesos no tienen polvo, como si estuvieran recién muertos. De repente, Ivy cae de rodillas. Pone los ojos en blanco. Empieza a susurrar. Dominic caminó por estos pasillos. Dominic murió aquí otra vez. Dominic no es Dominic. Nunca lo fue. Ash retrocede. Está cantando canciones infantiles al revés otra vez. Lucien saca su cruz. Todos, prepárense.
Desde la pared, del fondo, un abrazo hecho de cadáveres cocidos lo atraviesa con un puñetazo. Sus dedos son como manos de niño. Agarra a Ash por el cuello y lo levanta. Cuervo lanza una púa de hueso bendito a través de su ojo y el brazo explota en gusanos. La ceniza cae, jadeando. Ivy abre los ojos y sonríe. Encontré el rastro, dice ella. A medida que avanzan, la atmósfera se tensa. El tiempo se desvía. Pasan por el mismo cruce 3 veces. El mapa se convierte en cenizas en las manos de Lucien. Encuentran una cámara ritual abandonada. En el altar hay una fotografía de la boda de Raven. Ash se queda mirando. Eso se quemó hace 6 años. Cuervo se queda mirando fijamente. Nunca le dije a nadie que nevaba esa noche. En las paredes hay nombres pintados, miles de nombres. En lo más alto, Baltus. Debajo de él, casarse en ceniza, nacer de nuevo en la podredumbre, cantar el himno al revés, darle a la novia su corona. Lucien palidece. Están planeando una coronación demoníaca. Ivy empieza a vomitar. Un lodo negro le sale por la boca, y dentro, una voz le susurra. Ella se vuelve hacia Raven, con los ojos vidriosos. Está en la cripta de los huesos, pero el camino tiene un precio. ¿Qué peaje? Ivy sangra por las orejas. Uno de nosotros debe confesar. Llegan a la puerta de la cripta de huesos. Grabado en el propio hueso hay un sigilo. Una espiral hecha de bocas. Lucien da un paso adelante y se arrodilla. Lo confesaré, dice. Pone su mano sobre el altar. Este se enciende con fuego. Él habla lentamente. En mi juventud. Invoqué algo, no por poder, por una prueba, para ver si Dios todavía me prestaba atención. Respondió. Y me ha estado siguiendo desde entonces. La puerta del hueso se abre. Lucien se desploma, sangrando por el pecho. 3 pequeños agujeros se abren sobre su corazón. Ivy susurra. Lo oyeron, y ahora saben que está aquí. Dentro de la cripta, todo está mal. Hay sin paredes. Solo una enorme espiral de dientes y huesos flotando en el espacio. En el centro, una jaula de cristal. Dentro de la jaula, un hombre vestido de color carmesí y con una máscara de piel cocida. Él se gira cuando se acercan. Bienvenido, dice. Es la voz de Domingo. Cuervo levanta su arma. No es él, dice Ivy. Es una máscara. Algo lo lleva puesto ahora. De repente, el suelo empieza a zumbar. La espiral comienza a cerrarse hacia adentro. El hombre en la jaula desaparece y hermana Serafin surge de detrás del altar. Se está pudriendo. Tiene los ojos hundidos, la boca cocida, pero su presencia es abrumadora. El aire huye de su piel. Ella levanta un dedo y Lucien empieza a flotar. Grita, se deshace. Cuervo lanza una granada sagrada y la cámara detona en fuego blanco. Se escapan de nuevo a las catacumbas. Lucien respira, pero su piel está, grabado con runas. Ahora está marcado. Raven no dice nada, pero sus puños sangran por la fuerza con la que agarra sus espadas. Más tarde, acampan dentro de un estrecho corredor bordeado de huesos de santos. Ash duerme. Ivy mira hacia arriba, retorciéndose. Lucien escribe advertencias en su diario, una y otra vez. Cuervo se sienta solo. Ella mira fijamente una reliquia que robó de la jaula, una reliquia rota. Rosario tallado a partir de dientes humanos. Uno de los dientes susurra, ella te está esperando en Santa Elara. En la oscuridad, a kilómetros de distancia, la hermana Serafin reza sin boca. Ella enciende velas usando su sangre, y a su alrededor flotan decenas de niños de ojos negros con túnicas rojas, cantando Novia de fuego, Reina de ceniza, el altar está listo. Que suenen las campanas. El tren serpentea por el paso de montaña, cortando la niebla como un bisturí. Los picos superiores son irregulares, como si la tierra misma retrocediera ante lo que les espera. Su destino se alza ante ellos al borde de los Pirineos, Capilla de Santa Elara. Un monasterio olvidado, devorado por el tiempo y ahora por algo mucho más oscuro.
No suenan campanas. Ningún pájaro canta. Y la montaña misma parece respirar más lentamente en su presencia. Cruz del Cuervo, espina de hiedra, alambre de fresno, ¿y padre Lucien ha de desembarcar en silencio? La piel de Lucien aún brilla tenuemente con sigilos malditos. Ivy no ha hablado en horas, ni siquiera psíquicamente. ¿Y Raven? Raven vuelve a oír el zumbido, el sonido de un himno nupcial, invertido y susurrado con la voz de su difunto esposo. La capilla se encuentra torcida, como si se inclinara hacia algo que no podemos ver. El vitral está intacto, pero ahora cada panel la muestra. Cuervo en diferentes etapas de sangrado, ardor o con corona de espinas. Ash agarra fuertemente sus explosivos. He estado en lugares malditos antes, murmura. Este sabe, estamos aquí. Ellos entran. La capilla está cálida, demasiado calor. Los bancos están chamuscados, las tablas del suelo silban bajo sus botas. El altar está ennegrecido quemado, de adentro hacia afuera. Y detrás de ella se encuentra una estatua de Santa Elara, crucificada cabeza abajo, su boca de piedra estirada en un grito eterno. Lucien murmura una oración. La cabeza de la estatua gira. De repente las paredes parpadean y toda la capilla se funde en otro tiempo. Raven parpadea y se encuentra nuevamente con su vestido de novia en el altar. Dominic la espera, pero su rostro ha desaparecido. Solo la oscuridad le devuelve la mirada. Di sí, quiero, dice el vacío. En el mundo real, su cuerpo camina hacia el altar en trance. Ivy grita en silencio y se abalanza sobre ella, derribándola al suelo. Ash arroja sal a su alrededor, formando una barrera. Lucien canta en latín, pero la capilla comienza a... Habla de nuevo en gritos. Toda la estructura está viva, las paredes pulsan, los bancos se mueven. Aparece un rostro en la veta de la madera, el de Santa Elara, pero sangre llorando. Huyen al ala del claustro. El jardín interior está muerto, todo excepto una sola rosa, negra floreciendo de un montón de huesos. Ivy lo arranca, la muerde. Ella no sangra, la rosa lo hace. Esa noche, el equipo duerme por turnos, pero los sueños llegan de todos modos. Lucien sueña con un trono hecho de cráneos de niños, donde se sienta con una corona papal. Las bocas cantan. Judas se puso tu rostro primero. Ash sueña con su antiguo club nocturno, pero está lleno de sombras que no bailan. Le gritan en silencio, arañándose la cara. Ivy ve una boda. Su propia el novio es un espejo. Cuervo no duerme. Vigila la capilla. Y la capilla la vigila. Descienden al escritorio donde los libros están cerrados con cadenas. Un libro yace abierto. Sus páginas están en blanco, hasta que Raven lo toca. De repente escribe solo: Tú eres la novia, la reina de las cenizas. Tu vientre nacerá fuego. Tu corona está lista. Ash cierra el libro de golpe. Ellos escuchan cánticos. En el salón principal encuentran acólitos con túnicas rojas flotando a centímetros del suelo, girando lentamente. Tienen la boca cosida, pero sus cuerpos vibran con una resonancia demoníaca. En el centro, hermana Serafín. Ahora le falta la mitad de la cara. Donde debería haber piel, hay una espiral de ojos abiertos que parpadean independientemente. Ella hace un gesto, y las marcas de Lucien se encienden. Cae de rodillas, ahogándose con ceniza. Ash lanza un explosivo sagrado, pero es atrapado en el aire y aplastado por manos invisibles. Ivy da un paso adelante. Sus ojos brillan. Empieza a gritar, pero no emite ningún sonido. Y, sin embargo, cada acólito arde en silencio, uno por uno. La habitación está llena de fuego que no quema, solo carcajadas. Raven ataca a Serafín. El acero se encuentra con la oscuridad. La monja canta sin lengua y las extremidades de Raven empiezan a retorcerse. Los huesos se doblan mal, su columna se quiebra. Pero Ivy le toca el hombro y Raven arde blanca. Por una fracción de segundo, Serafín retrocede. No eres la novia. Todavía.
susurra. Luego desaparece. La capilla comienza a derrumbarse. El equipo escapa por una estrecha escalera hacia las catacumbas inferiores. Mientras huyen, toda la estructura por carcajadas, como un ser vivo que está siendo desollado. Aparecen a kilómetros de distancia, tosiendo, sangrando, aterrorizados. Ash mira hacia atrás. La capilla se encuentra intacta, como si nunca hubiera cambiado, pero en su muñeca, un nuevo tatuaje se graba a fuego, una corona, rodeado de fuego, y el número 4. Esa noche, Ivy dibuja lo que vio en las llamas. No es Seraphine, es algo más grande, con 3 caras, alas de carne cocida, ojos en el pecho y una boca llena de anillos de boda. Ella escribe una palabra debajo: Malgarot. Los vientos muertos de la selva negra no soplan, sino que susurroa a través de los restos retorcidos de árboles que parecen más brazos esqueléticos que troncos. El sendero serpentea hacia el último, bastión conocido del culto impío de la hermana Serafín, las ruinas del convento de Santa Elara. Un santuario olvidado ahora rededicado al fuego, la traición y el evangelio retorcido de la carne de Malgarot. Aquí es donde el velo es más fino. Aquí es donde comenzará la masacre. El orden de la llama carmesí, cruz del cuervo, alambre de fresno, espina de hiedra y los heridos padre Lucien Hale. Llegar al anochecer. Pero el sol se niega para establecer. Tiembla en el borde del horizonte como una vela que arde de lado. Ash revisa su equipo. Quedan 3 explosivos. Las venas de Lucien aún laten con una escritura maldita que brilla débilmente debajo de su piel. Ivy ya no parpadea. No lo ha hecho desde que dibujó el rostro de Malgarot. ¿Y Raven? Raven no deja de tocarse el pecho. La piel justo debajo de la clavícula, donde algo se está moviendo. Cruzan las puertas de hierro rotas del convento. De inmediato, el mundo cambia. El cielo se vuelve negro. La tierra se convierte en piedra roja. Y los gritos comienzan a caer como lluvia. Miles de voces cantan al revés. Resuena desde la nada y desde todas partes. Una pared se abre sola y dentro una procesión. Acólitos con túnicas rojas ajustadas arrastran a sacerdotes que gritan por un pasillo ensangrentado. Son los últimos exorcistas del Vaticano. Les han arrancado la lengua, con los ojos cosidos y abiertos. En el altar se encuentra hermana Serafín, ahora completamente transformado. Su hábito se ha fusionado con su carne. Sus brazos son alas de hueso. Sus ojos son rosarios hechos de dientes. Ella flota sobre un púlpito tallado con ataúdes de niños clavados entre sí. Ella habla sin boca, pero su voz llega a todos los oídos. La novia se acerca. El traidor arde. El niño ve demasiado. Que comience la misa. Cuervo saca sus espadas. Ash comienza a preparar cargas. Lucien comienza a cantar un salmo prohibido. Ivy se derrumba y comienza a convulsionar violentamente. Comienza la masacre. Acólitos detonar en oleadas de sangre, corriendo por los pasillos como tsunamis carmesí. Las paredes pulsan con piel viva, absorbiendo cada gota. Los bancos se abrieron y extremidades con tentáculos emerger, arrastrando a los supervivientes. Ash lanza su primera carga, risas antes de explotar. El pasillo se derrumba. Lucien se apresura a entrar al santuario para encontrar un artefacto. El sermón de la deshacer. Se dice que deshace el vínculo entre Malgarot y el mundo. En cambio, encuentra a su yo más joven, encadenado al altar, rogando ser perdonado. Es una mentira. Pero Lucien se arrodilla de todos modos. La ilusión lo devora. En el santuario interior, Raven se enfrenta a Serafín. Esta ya no es una monja. Ella es un buque entreabierta, llena de sombras que se retuercen. Serafín abre los brazos. Eres el fuego, cuervo. Naciste para quemar la puerta. Tu marido fue solo el primer partido. El cuervo ataca. El acero se encuentra con el espíritu. Serafín dobla el espacio a su alrededor,
lanzando a Raven a visiones de un futuro donde ella se convierte en la reina del infierno, coronada por Ivy, casada con una figura fundida sin rostro. Raven grita y se apuñala para romper la ilusión. Funciona. Pero ahora ella sangra negro. Ash, separado, encuentra una puerta de bóveda. Detrás de ella, filas de cadáveres, de pie como maniquíes, todos exagentes de Crimson Flame. Todos llevan anillos de boda, uno se gira y susurra. Al final, ella nos casa a todos. Ash prepara todos sus cargos. En el momento final, Ivy despierta y levita. Ella empieza a gritar, y el grito crea una onda de choque, blanca que congela todo movimiento. Seraphine grita mientras su cuerpo comienza a desenredarse, pero antes de desaparecer, susurra. Él no está en la capilla, él es dentro de ti, cuervo. Auge, la ceniza detona el convento, la piedra y el hueso se derrumban, la montaña se traga el horror. O eso parece, el equipo sobrevive, pero a duras penas. Lucien se ha ido, los brazos de Ash están quemados y ya no pueden usarse. Ivy no habla y Raven se encuentra frente a las ruinas, cubierto de sangre que no es suya. De repente, su estómago se convulsiona. Ella vomita ceniza, luego los dientes. Ella mira hacia arriba. Las nubes arriba formar la forma de la cara de Malgaroth. Empieza a llover anillos de boda. De vuelta en el Vaticano, los cardenales gritan en la oscuridad mientras Alto Cardenal Balthus, ahora completamente poseído, sostiene masa en latín inverso, rodeado de velas negras que parpadean con almas humanas. La fase final ha comenzado. Roma ya no es una ciudad, es una herida abierta, supurante y que sangra hacia la realidad. Los cielos son de un tono constante de moretón morado, atravesado por vetas de fuego. Las campanas de la iglesia suenan al revés. Los reflejos se mueven delante de las personas que los proyectan. Y a través de los muros del Vaticano, los rostros de los santos derretirse en gritos. Malgaroth ya no llama. Él es aquí. Y el Vaticano, que una vez fue la sede más sagrada de la fe, ahora es la catedral del demonio, el orden de la llama. Carmesí está, roto padre. Lucien Hale se presume muerto, consumido en la masacre. Alambre de fresno, manos quemadas y vendadas, no puede tocar sus armas. Espina de Hiedra ya no habla. Simplemente dibuja símbolos. Símbolos que aparecen en las paredes momentos después. Cruz del Cuervo ha dejado de sangrar. Sus heridas ya no cicatrizan, porque su cuerpo no muere ya no. Llegan a las afueras de Roma al amparo de la niebla, pero la niebla está viva. En su interior, los coros cantan al revés. Peregrinos desfigurados deambulan sin boca, susurrando oraciones a través de sus poros. Los caminos están hechos de mandíbulas, que conduce a la basílica donde se encuentra la Alto Cardenal Balthus ahora, reside, poseído, completamente por Malgaroth, su alma reducida a brasas. Al acercarse, Ash ve que la puerta de una iglesia se abre. Dentro, su madre, muerto hace mucho tiempo, dándole la bienvenida a casa, él entra solo. En el interior, los bancos están llenos de clones de sí mismo, cada uno representando un pecado que enterró. Todos se giran hacia él y empieza a reír. Entonces combustión, cada uno dejando atrás una carta quemada y tallada en ceniza. Cuando sale temblando, las letras en su piel forman una palabra: acicalar. El grupo cruza el río Tíber, ahora hirviendo y negro, flotador bajo la superficie sacerdotes. Crucificados, bocas abiertas, ojos llenos de gusanos, susurran el nombre de Raven. Ella no se inmuta. Ivy comienza a sangrar por las palmas de sus manos. Ella cae de rodillas y luego comienza a dibujar en la tierra un mapa del nuevo interior de la catedral, cual ella nunca ha visto. Sus ojos son de un blanco puro. Su voz regresa, pero no es la suya. El altar está al revés.
Las vidrieras dicen mentiras. Él espera debajo del púlpito. Detrás de tu cara. Cuervo se arrodilla frente a ella. Ivy toca el pecho de Raven. Algo late bajo sus costillas. Está casi listo para nacer. Entran en el Vaticano profanado. En el interior no hay bancos, solo filas de monjas arrodilladas, rostros cubiertos por velos hechos de piel, susurrando en lenguas que hacer sangrar las paredes. Falta el techo. En cambio, un cielo hecho de ojos, todos parpadeando sincronizadamente. En el centro, el alto cardenal Balthuse encuentra desnudo, a excepción de una túnica, formada por dientes. Sostiene un cetro rematado con un feto hecho de fresno. Él sonríe cuando ve a Raven. Esposa. Ash intenta atacar. Balthus levanta la mano y la boca de Ash se cierra con costuras. Sus brazos se tuercen hacia atrás. Se desploma y grita en silencio. Ivy comienza a levitar. Las voces en su cabeza, los múltiples yo de Malgaroth, llenarla. Con cada grito de cada alma maldita, ella grita de vuelta. Y el techo del Vaticano se hace añicos. La luz entra a raudales, pero no es santo, es rojo, es vivo, es el amanecer final. Cuervo da un paso adelante. Balthus le ofrece una espada. Mátame y toma mi lugar. Mátame y darás a luz a nuestro hijo. Mátame y conviértete en lo que siempre estuviste destinado a ser. Ella levanta la espada. Balthus se ríe. Entonces se derrite en humo, revelando la verdadera catedral detrás de la ilusión. A catedral de hueso y fuego, colgando boca abajo sobre un lago de almas. Raven, Ivy y Ash ahora están en la dimensión de Malgaroth, el campo de batalla final. No, hay reglas en este lugar. No hay tiempo, sin gravedad, solo ritual. Raven está atada a un altar en llamas. Su sangre es el sello final. Ash, ahora ciego, se tambalea por pasillos que se mueven detrás de él. Ivy está atrapada en una esfera de espejos, cada uno de los cuales refleja una versión de ella misma que muere de manera diferente. Y Malgaroth comienza a manifestarse. Él no es un demonio. Él es una catedral de carne, miles de bocas, una corona, del tamaño de un dios, hecha de reyes gritando. Él habla a través de cada oración rota, jamás susurrada. Raven, usando sus últimas fuerzas, llega debajo del altar y encuentra el anillo de Dominic, negro carbonizado. Ella se lo pone. De repente, el fuego la consume. Y luego, ella se levanta, no está muerto. No vivo, pero fuego divino. Ella grita una palabra, suficiente. Toda la catedral tiembla. Ash lanza una carga final. Ivy termina el último símbolo. El altar se parte. Malgaroth grita. El reino se derrumba. Se despiertan entre escombros. De nuevo en Roma. Los cielos están tranquilos. La basílica vuelve a ser solo. Piedra, sin sangre, sin fuego. Pero Ivy toca la mano de Raven. Luego señala su vientre. Brilla débilmente. Él todavía está ahí. La ciudad está en silencio. No pacífico. Abandonado. Roma duerme bajo un cielo que ya no tiene estrellas. Ellos eran quemado la noche en que el Vaticano se abrió. Ahora, solo un templo permanece intacto. Intacto por el tiempo y las llamas. La capilla de las cenizas, sellado bajo la cripta de Santa Belladona, el lugar donde se casó Raven Cross. Donde comenzó la historia. 3 caminan hacia sus puertas de hierro. Cruz del Cuervo, ya no mortal, ya no completa. La herida en su pecho brilla como un sol nonato. Alambre de fresno quemado ciego, guiado únicamente por el latido rítmico del corazón del demonio al que una vez temió. Espina de hiedra, ojos blancos, un recipiente para cada alma maldita que susurró el nombre de Malgaroth. Dentro de la cripta, el mundo rechaza la realidad. Las paredes son veteado de llama viva. El tiempo se contrae. Se ven entrar antes de llegar. Un coro canta una canción de cunamarcha atrás, el mismo de la noche de bodas de Raven. En el centro de la capilla hay un altar de hueso carbonizado. Sobre ella flota la forma final de Malgaroth.
A corona hecha con lenguas de sacerdote, una cara compuesta de cada hombre que Raven haya matado alguna vez. Una voz hecha de ceniza y desamor. Bienvenida a casa, esposa. Cuervo da un paso adelante. Ella se ve reflejada en el altar negro, pero no es ella. Es la versión que dijo que sí. El cuervo que se convirtió en reina. ¿Quién dio a luz el fuego? ¿Quién dejó vivir a Dominique? Esta es tu elección, dice el demonio. Conviértete en mí, y yo me convertiré en ti. Ivy se convulsiona y levita sin control. Está rodeada por un círculo ardiente de almas, cada exorcista que alguna vez fracasó. Ellos cantan. La novia debe sangrar. El sello debe romperse. El niño debe despertar. Ash se arrodilla y habla por primera vez en días. Termina con esto, antes de que el mundo olvide la luz. A Raven se le muestra su futuro si se niega. Un mundo gobernado por evangelio escrito en carne. Niños que nacen sin boca, a quienes se les enseña solo a rezar con dolor. La hiedra se convirtió en ceniza. Ceniza crucificada en una catedral en llamas. Su hijo nonato convirtiéndose en Malgaroth de nuevo cada 1000 años. Ella se dirige hacia el altar. Se recuesta sobre él. Ivy, llorando en silencio, se acerca con una espada de hueso y fuego. Perdóname, dice ella en voz baja. Ella clava la espada en el pecho de Raven. La cripta explota en blanco. Malgaroth aúlla, un grito que mata el viento, detiene los relojes, destroza montañas. Realidad chasquidos. Cuando el polvo se asiente, solo queda Ivy. Solo. El cabello se volvió plateado, ojos llenos de sangre. Ella camina por las calles en ruinas de Roma. Sus pasos resuenan en un mundo que es demasiado silencioso. No hay gente, no hay demonios, no hay dioses, solo memoria. Por la noche, Ivy regresa a las ruinas de la capilla. Ella se sienta debajo del altar. Ella dibuja en la ceniza. Él, los mismos símbolos que Raven una vez talló en secreto. Y entonces, ella oye un latido del corazón, dentro de ella. Escena final. El suelo tiembla ligeramente. Muy abajo, bajo el mármol agrietado, bajo el altar en ruinas. Una sola gota de sangre negra pulsa. El nacimiento solo se retrasó.